Mis padres me mandan una cuenta por los años que viví en su casa tras escapar para no mantener a la hija favorita, pero mi abogado los demandará gratis por ser tan idiotas. Hace poco, finalmente opté por irme de la casa de mis padres. Para algunos quizá no signifique gran cosa, pero para mí representa un enorme avance en mi vida. Desde que puedo recordar, he deseado tener mi propio lugar, un espacio totalmente personal, donde pueda vivir a mi manera, tomar mis propias decisiones y disfrutar de la libertad de ser autosuficiente. Nunca pensé que mi historia iba a arrancar en una casita perdida del conurbano, donde una nena de 8 años, Marisol, cargaba encima responsabilidades que ni un adulto quisiera enfrentar. Posta que cada vez que lo recuerdo, se me aprieta el pecho como si alguien afinara una cuerda hasta casi romperla. Marisol nunca pudo ser una criatura de verdad. Para sus viejos, ella no era una nena, era la segunda mamá de Tadeo, su hermanito de 4 años, un torbellino mimado como si fuera oro puro. Y Marisol, la pobre, apenas era la sombra que tapaba todos los agujeros que sus padres dejaban atrás. Desde que sabía atarse el pelo, ya estaba subida a una banqueta inestable para preparar comida, arroz, huevo frito, a veces una sopita que la madre dejaba lista. El padre vivía en turnos nocturnos, la madre siempre ocupada o chusmeando con parientes y los pibes quedaban solos, arreglándose como podían. Así, Marisol se convirtió en la mini columna vertebral de ese hogar desastroso. Cocinar. Limpiar. Lavarle la ropa a Tadeo. Hacerlo dormir. Correr mandados como una empleada sin sueldo. ¿Y lo más duro? Nunca le permitieron ser una nena. Los chicos del barrio la invitaban a jugar a la soga y la madre, con un tono frío como viento de la Patagonia, le tiraba: ¿Vos te pensás que podés ir a jugar? La casa está hecha un desastre. Una vez pidió ir al cumple de una amiga. La madre la miró como si hubiera pedido un viaje a Europa. ¿Y quién cuida a Tadeo? ¿Quién ordena? Sos la hermana mayor, tenés responsabilidades. La puta madre. ¿Responsabilidades? ¿A los 8 años? Pero lo que más la rompía no eran las tareas, eran las culpas. Todo lo que Tadeo hacía mal, recaía sobre ella. Tadeo tiraba un vaso, Marisol era la culpable. Tadeo derramaba el arroz, Marisol al rincón. Tadeo lloraba a la madrugada, seguro vos lo alteraste. Un día él rompió un jarrón querido por la madre. El nene lloraba desconsolado. Marisol se acercó a abrazarlo. Y la madre irrumpió furiosa. ¿Qué hiciste para que rompa eso? Sos inútil. Marisol quedó dura. Me quedé helada, me contó después. Miró sus manitos diminutas y pensó: ¿por qué todo es mi culpa? Nadie respondió. Nadie la abrazó. Nadie la defendió. Su infancia pasó así, silenciosa, agotadora, sin un solo respiro de libertad. Otro chico hubiera llorado, pataleado, exigido justicia. Marisol eligió callar, porque en esa casa, el silencio era la única armadura. Y eso, era apenas el comienzo. Si la infancia de Marisol ya era un ancla al tobillo, la favoritismo descarado hacia Camila, la hermana menor, fue la piedra que terminó de hundirla. Cada vez que lo recuerda, Marisol suspira como si tragara una tormenta entera. Camila, apenas 3 años menor, vivía como princesa. No lavaba un plato. No barría ni un rinconcito. Mientras Marisol, ya en 6º grado, sabía separar la ropa, cocinar, limpiar, Camila pasaba horas riéndose con el celular. Y si pensaste que ahí terminaba el quilombo, ¿qué quilombo? Por favor, recién empezaba. Camila quería salir, claro que sí, hija. Marisol quería respirar 5 minutos afuera. ¿No ves que falta limpiar? Una vez Camila pidió ir al cumple de su primer novio. Los padres la prepararon como si fuera a un casamiento. Mientras tanto, el día anterior, Marisol pidió 10 minutos para hacer un trabajo práctico en la casa de una amiga, y ligó un sermón eterno. El favoritismo no era un accidente. Era un sistema. Una costumbre instalada. Una forma de vida familiar. Camila derramaba aceite, Marisol lo dejó mal puesto. Camila mentía en un examen, Marisol no la ayudó. Camila volvía a las 11 de la noche, Marisol, ¿por qué no la controlaste? La puta madre, cualquiera quería revolear algo contra la pared. Pero Marisol no podía enojarse. En esa casa, tragar veneno era sobrevivir. Camila encima la usaba como si fuera personal doméstico. Marisol, trae agua. Marisol, ordena esto. Marisol, alcanzame la remera. Y todo dicho con una soberbia que dolía más que cualquier golpe. Una vez, Marisol hacía la tarea. Camila apareció en la puerta, con los brazos cruzados: baja a lavar los platos. Mamá te llamó. Marisol pidió terminar el ejercicio. Camila bufó: qué nena más rebelde. Inútil. Los padres llegaron y, como siempre, Camila se puso en modo víctima, con ojos llorosos y voz temblorosa. Y Marisol, la mala de la película. Ese día, Marisol sintió que la careta de Camila se caía delante suyo, se le cayó la careta, pero en vez de ver la verdad, los padres corrieron a levantarla y volvérsela a poner, como si fuera una reliquia. El desprecio de Camila se convirtió en rutina. Cada gesto parecía decir: vos naciste para servirme. Y Marisol siguió tragando. Tragando frío. Tragando silencio.
pero incluso la piedra más dura, un día se quiebra. Y esa ruptura, ese momento donde todo se parte al medio, está a punto de llegar. Hay casas que, vistas desde afuera, parecen calentitas, casi de postal, pero por dentro son más frías que un invierno en Ushuaia. La de Marisol era exactamente así, un lugar donde la hija mayor no era hija, sino herramienta, la mano derecha que los padres usaban sin culpa. Desde que pudo reconocer unas pocas letras, Marisol aprendió una verdad que muchos síes recién entienden de adultiesiese: en esa familia, su valor no estaba en el amor, sino en su utilidad. Para sus padres, servir era su destino. Un mandato. Una obligación tan natural como respirar. Sos la mayor, tenés que hacerte cargo, decían con esa calma falsa de quien impone reglas de un código familiar inventado. Marisol recuerda una noche, tenía 12 años, sentada haciendo la tarea cuando la madre dejó frente a ella un montículo de ropa: dobla todo. Mañana estoy ocupada, así que lo terminás hoy. Ella levantó la vista, tímida: pero me falta matemática. La madre la fulminó con los ojos, filosos como un cuchillo: la familia está primero. Vos no vivís para vos misma. La puta madre. Esa frase le quedó clavada para toda la vida. Nadie valoraba nada de lo que hacía. Preparaba el desayuno, el padre ni la miraba. Dejaba la casa impecable, la madre solo decía: la próxima hacelo mejor. Cuidaba a Tadeo y a Camila cuando estaban enfermos, ni un mísero gracias. Marisol funcionaba como una máquina programada para no cansarse, no romperse, no quejarse. Si decía que estaba agotada: sos débil; si estaba triste, deja de exagerar. Si pedía un respiro, el mantra de siempre: la familia es todo. Vivís para nosotros, no para vos. Déjate de joder. ¿Cómo carajos crece sana una criatura escuchando eso? A veces Marisol pensaba: si desapareciera 2 o 3 días, ¿alguien lo notaría? ¿Alguien se preocuparía porque no hay comida hecha, ropa lavada, hermanos atendidos? Y sabía la respuesta. No porque la extrañarían, sino porque perderían su herramienta. Un día, con toda la valentía que le quedaba, se animó a pedir: ma, quiero anotarme en un curso de dibujo después del cole. Dibujar era su refugio. El único mundo donde podía respirar. La madre se rió con desprecio: ¿dibujar para qué? La casa necesita que labures, no que sueñes. Baja a tierra. Pensá en la familia. El arte, las pasiones, los gustos, todo estrangulado por esa idea tóxica de que la hija mayor existe para sacrificarse. Nadie le preguntó nunca si le dolía, si estaba cansada, si tenía deseos propios. Solo esperaban que fuera útil. Punto. Ese peso la fue apretando, año tras año, como una mano invisible en la garganta, hasta que dejó de sentirse persona. Era una sombra. Una presencia silenciosa atrapada detrás de una puerta hecha de deberes y culpas. Pero, las sombras crecen. Y cuando una sombra decide buscar la luz, el mundo alrededor tiembla. Un día, Marisol iba a levantarse. Y ese vos no vivís para vos iba a ser la última cadena que le intentarían poner. Cuando llegó a fin de la secundaria, le nació un sueño que guardó como secreto sagrado: ir a la universidad lejos. Bien lejos. Lo suficiente para, por primera vez, respirar como una persona libre. Quería escapar de esa casa cargada de obligaciones y descubrir si el mundo tenía más para ofrecerle que ser sirvienta de su propia familia. Pero, ¡qué esperanza tan frágil! Juntó coraje, habló con el padre, le contó que quería anotarse en una facultad a 1000 kilómetros. El padre no gritó. No golpeó nada. La miró con una calma que daba miedo y soltó: si te vas, no cuentes con un peso nuestro. Arréglate sola. La puta madre. Un baldazo de hielo sobre un sueño que recién aprendía a gatear. Ella sabía que no eran ricos, pero podían ayudar. No era un tema de plata. Era control. Él no quería perder a su herramienta más confiable, a la hija que cargaba lo que él nunca quiso cargar. Marisol quiso rebelarse. Quiso decir que no, empacar, escapar. Pero era una chica de 17 años con unos ahorros miserables que no alcanzaban ni para un mes de residencia. Entonces retrocedió. Guardó su sueño en un cajón, y se inscribió en la universidad cercana, para seguir siendo el sostén de todos menos de sí misma. Sus amigos se iban lejos, subían fotos de sus cuartos nuevos, de viajes en tren, de primeras cenas quemadas y risas interminables. Marisol solo observaba, sintiendo que algo la apretaba por dentro. Ella también quería sus primeras veces. Pero las únicas primeras veces que vivía, eran las de otra XS, las que debía sostener. Y lo más triste no fue perder la libertad, fue la ilusión ingenua que la mantenía viva: si me sacrifico, algún día me van a querer más. Si hago todo bien, van a valorarme. Si soy buena hija, algún día lo van a ver. Posta. Ese fue su error más grande. Porque el amor no nace de la obligación, y cuanto más te sacrificas en una familia tóxica, más te exigen. Marisol todavía no lo sabía entonces. Pero estaba por aprenderlo. Muy pronto. Aquella Navidad, mamita, cada vez que Marisol la recuerda, dice que la nieve allá afuera estaba más tibia que las miradas adentro de su propia casa.
Ella venía rompiéndose el lomo desde hacía años, sacrificándose hasta perderse a sí misma. Y justo esa noche, que en teoría debía ser cálida, terminó siendo la gota que rebasó todo. La familia reunida, las lucecitas parpadeando, la mesa llena de platos que Marisol había preparado desde las 6 de la mañana. Camila llegó casi una hora tarde, del brazo de su nuevo novio Ignacio, un flaco pintón con una sonrisa demasiado segura de sí misma. Apenas se sentó, Camila empezó con el veneno, como si eso fuera la entrada navideña. Ignacio, ¿sabes que mi hermana Marisol es del tipo que nadie quiere? De chica era un desastre, y de grande, solo sirve para hacer tareas de la casa. Y todos se rieron. Marisol quedó clavada en el piso. Nunca la había visto tan cruel, o tal vez nunca se había permitido ver la crueldad tal cual era. Ignacio sonrió incómodo, pero nadie le dijo a Camila que parara. La madre apenas la miró como diciendo: está jodiendo, no seas dramática. Y el padre, tranquilo, tomando vino como si estuviera viendo un show. Pero Camila siguió, la muy cara dura: en serio, si Marisol se fuera de la casa, capaz no tendríamos que limpiar tanto. Si un día se va, papá y mamá van a tener que contratar empleada, imagínate. Las risas explotaron. Una Navidad que debería haber sido abrazo, se volvió el día en que Marisol se sintió más chiquita que nunca. Y lo peor todavía no había pasado. Después de cenar, los padres la llamaron al living. El padre habló con tono solemne, como anunciando un testamento: ya terminaste de estudiar cerca de casa. Ahora te toca trabajar. La familia está complicada. Tenés que mandar plata todos los meses, para ayudar con Camila. Marisol se quedó helada. Ah, ¿Camila? ¿Por qué tendría que mantenerla? La madre, con esa cara de reproche que ya era marca registrada: es tu hermana. Y es chica, no puede trabajar. Vos sos la mayor, tenés que sacrificarte. La familia es todo. La puta madre. Otra vez la misma frase. Otra vez la misma soga al cuello. Y ahí, justo ahí, se apagó algo adentro de Marisol. Todas sus pequeñas esperanzas frágiles, remendadas, invisibles, se rompieron como una bola de vidrio contra el piso. Entendió lo que había negado durante años: en esa casa nunca fue hija. Fue billetera. Fue máquina. Fue sombra. Las lágrimas ardían, pero no cayeron. Se levantó, respiró hondo el primer aire que le supo a libertad y dijo con una calma que hasta a la madre la descolocó: no voy a mandar un peso. Y, me voy a ir. Pronto. Nadie le creyó. Nadie imaginaba que se animaría. Pero la decisión ya había caído, pesada, final, como la piedra que rompe una represa. Ese año, Marisol no recibió regalos. Ella fue su propio regalo. Un regalo llamado libertad. Después de esa Navidad fatal, Marisol vivió como caminando sobre hielo fino. Cada respiro era miedo, y a la vez fuego. Fuego de escapar. Fuego de renacer. Y entonces, como un gesto del universo hacia alguien que ya había sufrido demasiado, apareció una oportunidad. Chiquita, pero brillante. Una tarde, la llamaron a la oficina de la profesora guía. Marisol le dijo con una dulzura que parecía acariciar heridas: ¿te gustaría ser asistente del departamento? Tenemos una beca con alojamiento en la residencia. Vos merecés tener una vida propia. Che, posta, fue un instante que le partió el alma al medio. No por la oferta, sino porque por primera vez alguien creía en ella. Aceptó sin pensarlo. Esa noche no durmió. Miró el techo, abrazándose el pecho, sintiendo un corazón que ya no latía por obediencia, sino por libertad. A la mañana siguiente, empezó a empacar. Abrió el placar, vio la ropa gastada, los restos de una infancia asfixiada, y entendió que no tenía que cargar con ese pasado. Solo guardó una cosa: la almohadita color crema que la había acompañado en todas las noches de soledad. Cuando salió de la habitación, Camila la miró con burla: ¿otra escena dramática? Anda no más. Pero volvé con plata, ¿eh? Marisol no respondió. Ya no valía la pena gastar energía en bronca. Los padres seguían en la cocina. Ni se dieron vuelta. La madre solo tiró: no nos hagas quedar mal. ¿Familia? ¿Cuál familia? La que jamás la vio como persona. Marisol ajustó la mochila, apretó la almohada, y caminó hacia la puerta. Cada paso arrancaba una cadena. Y cuando el portón se cerró detrás suyo, respiró el aire más profundo de su vida, y rompió en llanto, ahí nomás, en plena vereda. No era dolor. Era alivio, porque acababa de escapar de una cárcel que creía eterna. La residencia no era grande ni linda, estaba un poco vieja. Pero para Marisol, era un castillo. Una cama para ella sola. Una ventana que daba a un arce viejo. Un escritorio donde podía escribir sueños que nadie le iba a arrancar. Esa noche, cerró la puerta, abrazó su almohada y susurró en la oscuridad: estoy libre. Estoy libre, carajo. Al día siguiente, bloqueó números, mensajes, redes. Por primera vez, el silencio no era prisión. Era elección. Independizarse no iba a ser fácil. Pero esta vez, no caminaba como una nena atada. Caminaba como alguien que acababa de romper las cadenas.
Y la puta madre, esa sensación, es tan hermosa que dan ganas de vivir toda una vida nueva solo para volver a sentirla. Marisol pensó que, escapándose de esa casa, por fin iba a poder respirar. Pero no, che. Las personas que te atan no sueltan tan fácil. Escapar de ellos era como salir de un huracán, solo para descubrir que ese huracán sabía el camino de vuelta. Apenas una semana después de mudarse al dormitorio, empezaron a llegarle mensajes larguísimos, casi manifiestos de acusación: lo que hiciste es una falta de respeto. La familia es lo primero, ¿cómo te animaste a irte? Sos egoísta, solo pensás en vos. La puta madre. Toda la vida le habían dicho que no podía vivir para sí misma, y ahora la odiaban porque, por primera vez, lo estaba intentando. Marisol bloqueó los números. Pero ellos no frenaron. Un lunes a la mañana, entrando a clase de filosofía con la mano todavía temblando por el café caliente, escuchó pasos fuertes en el pasillo, pasos conocidos, demasiado conocidos. La puerta se abrió de golpe. Allí estaban sus padres, con las caras rojas de bronca, disfrazadas de preocupación. Marisol. La voz de la madre cortaba como navaja. ¿Qué estás haciendo? Volvé a casa ya. Tenemos que hablar. Toda la clase giró. Marisol deseó evaporarse. El padre dio un paso adelante y le extendió el teléfono al profesor como si estuviera denunciando un crimen. Deje que mi hija se retire. Tiene que volver a casa. La familia está en crisis por culpa de ella. El aula entera quedó muda. Marisol tembló, pálida. Pero el profesor Duarte duro, pero justo acomodó sus lentes y les dijo, con una calma que era pura autoridad: esto es una universidad, no un jardín de infantes. Acá los estudiantes son adultos. Ella decide si se queda o si se va. Los padres quedaron petrificados. Años mandando, controlando, gritando órdenes, y ahora un extraño les cerraba la puerta en la cara de su poder. La madre intentó remontar: usted no entiende, es una hija desagradecida. La criamos tantos años. Duarte la cortó, filoso como un bisturí: criar a un hijo no es excusa para controlar su vida. Si están cargando sobre ella las responsabilidades de toda la familia, entonces ustedes son quienes deben revisarse. El aire del aula se volvió espeso. El padre tomó a la madre del brazo, avergonzados, retrocediendo como si los hubieran desnudado en plena plaza. No dijeron más nada. La puerta se cerró. La clase soltó un suspiro colectivo. Pero el drama no terminó ahí. Esa noche, Marisol recibió casi 40 mensajes de la madre: eres una vergüenza para la familia. Nos abandonaste. Dimos la vida por vos y así nos pagás. Marisol miró la pantalla iluminándose una y otra vez, y luego la apagó. Su corazón tembló, pero ya no de miedo, sino porque entendió una verdad brutal: había salido de esa casa. Pero para ser libre de verdad, tenía que salir también de sus manos. Uno pensaría que, después del papelón con el profesor Duarte, los padres iban a frenar. Pero no, che. La gente que vive del control siente que perder poder es como quedarse sin aire. Y lo que encontró en su casillero del dormitorio ese día, una factura, una maldita factura, le demostró hasta dónde podían llegar. Un sobre grueso, firmado por sus padres. Marisol lo abrió. Y casi se le cayó de las manos. Adentro había un desglose detallado de gastos de crianza desde que cumplió 18, comida, electricidad, agua, tarifa por uso de habitación, tarifa por cuidado de la hermana La Concha. Parecía un chiste, pero no, el total. Casi lo que ganaría una persona trabajando full time durante un año. Y abajo, la frase que le rompió algo adentro: sacrificamos nuestra juventud para tenerte. Ese esfuerzo debe ser compensado. La puta madre. ¿Quién carajo le manda una factura por juventud invertida a su propia hija? Marisol se sentó al borde de la cama, la vista nublada. No por la plata, sino porque ese papel decía, sin disimulo, nunca la habían visto como hija. Solo como inversión. Llevó la factura al área común, donde Rocío, su primera amiga de verdad, preparaba té. Rocío la leyó, arqueó las cejas y explotó: ¡qué caraduras! ¿Cobrarle a una hija como si fuera una deudora? Marisol murmuró, con la voz temblando: a Camila nunca le pedirían esto. Obvio, respondió Rocío. A ella la tratan como princesa. ¿Y a mí? Marisol completó: como empleada gratis. Era como ver todos esos años de abuso impresos en papel blanco y negro, imposibles de negar. Esa noche, los padres llamaron sin parar. Marisol no atendió. Los mensajes caían como granizo: tenés que devolver lo que te dimos. No podés ser tan malagradecida. Sacrificamos todo para criarte. Marisol apretó el teléfono. El pecho apretaba fuerte. Ella había creído, de manera ingenua, que si se sacrificaba más, si obedecía más, si aguantaba más, algún día la iban a querer. Pero esa factura destruyó la última ilusión. A la mañana siguiente, fue a la oficina de apoyo estudiantil. La funcionaria leyó el documento, y soltó una carcajada incrédula: Marisol, esto no tiene validez. Vos no firmaste ningún contrato. Esto es presión psicológica, no obligación legal.
Al escuchar eso, Marisol sintió como si le arrancaran las esposas invisibles que había llevado toda su vida. Salió al pasillo y levantó la vista al cielo gris del fin del invierno. Por primera vez, la luz atravesó la niebla. Ellos podían mandar facturas. Podían culparla. Podían insultarla. Pero lo que no podían hacer, lo que nunca más lograrían, era encerrarla de nuevo. Porque finalmente, Marisol había aprendido a pararse de su propio lado. Después de esa factura ridícula por la juventud invertida, Marisol pensó que iba a desmoronarse. Pero no, algo cambió adentro de ella. Una parte que siempre había estado dormida se encendió como un fuego patagónico en medio del viento helado. Si ellos la veían como alguien que les debía, entonces ella iba a pagarles. Con la ley, y la primera persona en ponerse a su lado fue justamente el profesor Duarte, sí, el mismo que la había defendido delante de toda la clase. Cuando Marisol le contó todo, desde que la obligaban a trabajar como empleada doméstica desde los 8 años, hasta cuidar hermanos como niñera sin sueldo, Duarte dejó los lentes sobre la mesa y dijo sin rodeos: Marisol, esto ya no es un problema familiar. Esto es explotación laboral infantil. Si querés iniciar acción legal, yo te apoyo. Che. A Marisol se le heló el cuerpo. Toda la vida le habían enseñado a callar, aguantar, sacrificarse. Y ahora por primera vez alguien le decía que tenía derecho a pelear. El profesor la ayudó a contactar el área legal de la universidad y a armar una lista de testigos. Compañeros, vecinos del barrio, incluso la señora del kiosco, todos habían visto a Marisol cargando ropa, limpiando pisos, cuidando al nene, haciendo mandados, mientras Camila descansaba mirando la TV. Una mujer declaró: esa chica trabajaba como empleada en su propia casa. Nunca la vi jugar, siempre cargando algo. A los ojos de la ley, eso ya no era tema de familia. Era abuso. Y lo mejor de todo, los propios padres de Marisol estaban cavando su propia tumba. Cada email lleno de reclamos, insultos, exigencias de dinero, amenazas disfrazadas de obligación familiar. Marisol los guardó todos y se los envió a Duarte. Él solo sonrió: perfecto. Todo esto es autoincriminación. Pero faltaba la bomba más grande. La que tiró la propia Camila. Una noche, Camila publicó un texto larguísimo en redes sociales insultando a Marisol: mi hermana se fue y me dejó todo el trabajo de la casa. Ingrata. Creció gracias a la familia y ahora se da vuelta. Y luego escribió, sin usar una sola neurona: de chica me hacía hacer las tareas de la casa, mientras ella solo cuidaba al nene y limpiaba, y aún así se quejaba. La boluda. No sabía que esa frase sola confirmaba más de la mitad de la denuncia. Cuando Rocío le mostró el posteo, las dos se quedaron con la boca abierta. Rocío soltó una carcajada: oro puro. Tu hermana te confesó medio juicio gratis. El profesor Duarte, al ver la captura, dijo: gracias, Camila, nos acaba de ahorrar 6 meses de trabajo. De repente, el tablero donde los padres de Marisol siempre habían movido las piezas a su antojo, se dio vuelta. Cada amenaza, cada grito, cada intento de usarla como herramienta, ahora eran ladrillos construyendo el caso en su contra. Marisol dejó de temblar cada vez que abría un email. Los almacenaba con calma, como quien cosecha. Porque por primera vez en su vida entendió algo simple y hermoso: ellos pueden exigir. Pero ella puede contraatacar. Y esta vez, la ley estaba de su lado, no las voces tóxicas que la habían aplastado durante 2 décadas. Cuando el caso avanzó y el tribunal aceptó la denuncia, la familia de Marisol cayó en picada. Los que siempre habían gritado: la familia es sagrada, tenés que servirnos, de golpe eran sombras temblorosas bajo un reflector implacable. Sus padres, que se creían invencibles, descubrieron una verdad dura: la ley no respeta roles familiares, respeta hechos. Y los hechos alcanzaban para reducir su reputación a cenizas. 1. La pérdida de la casa, el golpe más brutal. La casa donde Marisol había sido ahogada por 10 años de obligación fue lo primero que quedó bajo riesgo de embargo. Sus padres entraron en pánico, corriendo a pedir consejo por todos lados. Pero la ley es la ley. Y no podían negar que obligaron a Marisol a trabajar como empleada doméstica durante 1 década, le prohibieron estudiar lejos, le exigían enviar dinero para mantener a su hermana, la amenazaban si intentaba independizarse cuando corrió el rumor de que lista. Podían embargar la casa. La madre lloraba por todo el vecindario. El padre golpeaba mesas gritando: esto se resuelve en privado. Pero posta, ya era demasiado tarde. Tal como anticipó Duarte, perdieron el juicio. Y tuvieron que pagar. La casa, su reino, su símbolo de poder, fue vendida para cubrir el acuerdo y los gastos legales. Terminaron mudándose a un departamentito alquilado en las afueras. Los reyes del control, convertidos en gente común, sin corona, sin trono. 2. Camila, la princesa destronada. Camila, que había vivido a costa del esfuerzo de Marisol, cayó de su pedestal en público. El juicio se comentó en toda la familia, la facultad, el barrio. Su post viralizado quedó como prueba de su propia crueldad. Dejó la universidad diciendo que no soportaba la presión, pero la verdad era más simple: nadie la creía. Nadie la defendía. Nadie la veía más como víctima. El trono que creía eterno, ella misma lo rompió.
3. Marisol, la victoria más importante, dignidad. Marisol ganó. La compensación no era enorme, un poco de plata para estudios y un colchón de meses. Pero lo valioso fue otra cosa, su nombre quedó limpio. Su historia quedó reconocida. Y su voz por fin tuvo peso. El día de su graduación temblaba, pero no de miedo. Temblaba porque nunca imaginó llegar tan lejos. Un mes después, recibió un mail de una organización educativa internacional, su primer empleo. Su primera vida de verdad. Sin cadenas, sin gritos, sin órdenes al amanecer, solo libertad. Y ella misma. La noche anterior a firmar el contrato, salió al balcón del dormitorio, miró el cielo lleno de estrellas y susurró, al fin, estoy viviendo para mí. Y ahora te pregunto a vos, si fueras Marisol, ¿tendrías el coraje de llegar hasta el final? ¿Crees que los padres merecían una sanción mayor? ¿Y Camila, merece perdón o no? Contame abajo, quiero leer lo que te sale del alma.